Solamente, considerando que hoy es viernes, retomar un poco la perspectiva de la semana. Las medidas de mitigación empezaron el 23 de marzo con la Jornada Nacional de Sana Distancia y posteriormente el día 30, una semana después, se ampliaron para tener otra serie de restricciones para que sea más efectiva. En ese sentido, en todo momento, como lo hemos explicado en varias ocasiones, hemos buscado el balance más adecuado entre la necesidad de restringir, de limitar el movimiento y la congregación de las personas, pero conscientes de que esto puede afectar importantemente a la sociedad. Cuando hablamos del tema económico, como ha ocurrido en todo el mundo, estamos identificando un problema que puede implicar que la economía del país tenga importantes afectaciones. Pero también, y esto se relaciona directamente con lo que hoy nos expuso la presidenta de CONAPRED, no todo mundo sufre los mismos impactos con la misma intensidad. Y en México tenemos, muy desafortunadamente, ya por muchas décadas, una polarización social que tiene que ver con la concentración de la riqueza, con la concentración de el acceso a los servicios que garantizan los derechos, y una porción muy grande, la mitad de la población en México, vive en condiciones económicas de pobreza, lo que lleva a carencia también en otros aspectos de la vida social. Como lo ha señalado el presidente, esto se manifiesta de manera muy directa en las personas que viven al día, que no tienen una capacidad de ahorro y que obviamente pueden tener un mayor impacto con este tipo de medidas. Es por esto que fuimos muy cuidadosos en identificar el momento de oportunidad para lograr el máximo impacto de salud y a la vez reducir al máximo estas afectaciones sociales. Nos faltan todavía muchas semanas de esta medida y desde luego de la epidemia, pero consideramos que el haber tomado estas medidas ahora, en su momento, resultará no solamente en una disminución del problema de salud, que se va a manifestar por una velocidad más lenta de los contagios, menos casos graves y también menos defunciones, sino que además ayudará a que los impactos negativos sobre la economía y la sociedad sean menores. Y lo que hemos hecho es este llamado a, en este momento, todos tenemos que unir fuerzas para que todas y todos seamos una sola nación que logre el propósito superior, que es proteger a todas y todos los que vivimos en el país y con ello a la nación. Esta reflexión la hago hoy por varias razones. Primera, para hacer un recuento de los últimos 15 días. Tenemos el cierre de escuelas, tenemos el cierre o suspensión temporal de las actividades laborales en todos los sectores, el público, el privado, el social. Tenemos la restricción de no congregarnos en espacios de concentración masiva, tanto públicos como privados o sociales, y tenemos también medidas específicas de protección para las personas que son, desde el punto de vista del riesgo de la enfermedad, más vulnerables. Y estas son las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas, las personas que padecen ciertas enfermedades crónicas que hemos mencionado. Para lograr el éxito en la mitigación de la epidemia, tenemos que tener conciencia clara de lo que estamos haciendo todas y todos juntos, porque esto no es una acción de gobierno, esta es una acción que le corresponde al gobierno orientar, regular con una base científica en las mejores condiciones de aplicación, pero la ejecución depende de todas y todos ustedes. Cada una de las personas que viven en el país, ustedes, nosotros, somos un solo nosotros que hoy está congregado en torno a este propósito común. Y este propósito común es reducir los impactos de la más grave epidemia en los últimos 100 años. Y esto exige
compromiso, exige conciencia, exige sacrificar necesidades que hemos considerado valiosas en lo individual, en lo social y dependiendo de qué lugar ocupamos en la sociedad. Pero hoy estamos renunciando a resolver esas necesidades por un bien superior y solamente unidas, lo vamos a lograr. Hoy quiero expresar un agradecimiento a nombre del gobierno, los que estamos operando la respuesta a esta epidemia, para todas aquellas personas, organizaciones, instituciones de los sectores público, social y privado, que ya han estado muy comprometidas y comprometidos. En el sector gobierno hemos tomado desde el inicio la decisión y la disposición de dar el ejemplo, cerrando oficinas públicas, pero garantizando que el gobierno siga siendo efectivo para resolver las necesidades de la ciudadanía. Esto se ha replicado en los gobiernos estatales y también expresamos el reconocimiento y agradecimiento para todas las personas titulares de los gobiernos estatales, porque estos gobernadores y gobernadoras han estado muy pendientes de proteger también a la ciudadanía y cada quien lo ha hecho en las distintas modalidades que le corresponde. No olvidemos que los gobiernos estatales son una autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria no es solamente la Secretaría de Salud Federal. Los gobiernos estatales tienen una responsabilidad específica en que estas medidas de carácter general se apliquen en el nivel estatal. Y a su vez, los gobiernos municipales tienen todo un tramo de responsabilidad para que las medidas se cumplan y se hagan efectivas, supervisando que los espacios públicos que son regulados en el nivel municipal también cumplan la medida. Estos espacios públicos, restaurantes, hoteles, plazas, playas, jardines, iglesias, etcétera, están regulados en términos de su uso por la autoridad municipal. Entonces, es toda una cadena de responsabilidad en la parte gubernamental. En la parte social notamos que hay un gran compromiso, diversas organizaciones se sumaron desde el inicio, aún antes de estas medidas que fueran formalmente establecidas, y lo han hecho con gran vigor. En el sector privado también el agradecimiento porque hay empresas que saben que van a tener afectaciones económicas importantes y han decidido renunciar a esa riqueza, pero manteniendo el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, asegurándoles el salario completo de todo el mes y no poniendo en riesgo la relación de contratación de las personas trabajadoras. Todavía hay sectores o subsectores de la rama privada que están más atentos a el tema de la estabilidad económica de sus empresas que a esta medida de carácter colectivo. Y quisiera finalmente señalar que es claro que nadie está exento del riesgo. En una situación como esta, es como ir en un barco en alta mar. No nos podemos dar el lujo de la discordia, no nos podemos dar el lujo de creer que podemos salvarnos en lo individual. Tal como decía Mónica Macís, esto es un acto solidario, solamente con la suma de esfuerzos se puede lograr. Cada persona en lo individual contribuye muy poquito a reducir la transmisión, pero el propósito no es que se defienda del riesgo de contagio en lo individual. El propósito es que si esa persona la multiplicamos por millones, por 127 millones de mexicanas y mexicanos, hacemos un todo que es extremadamente vigoroso. Usted que está en casa y que ya lleva 1 o 2 semanas desde que sus hijos no van a la escuela, está viviendo momentos de estrés. Está cansada, está cansado, no puede resolver asuntos pendientes del trabajo, tiene que sortear necesidades, tiene que estar al pendiente de los hijos que en otros momentos estarían en la escuela a buen resguardo. Y es un sacrificio también personal. Entendemos eso y agradecemos, por lo tanto, el empeño que tiene usted en defender no solo a su familia de un fenómeno como este, de una infección, sino contribuir al bienestar de todas y todos los demás. Y en ese sentido también quisiera terminar haciendo un llamado a la paciencia. Definitivamente esto requiere paciencia, requiere voltear a ver al interior de lo mejor que tenemos todas y todos, porque esa actitud positiva, compasiva, solidaria, es la que nos va a mantener unidos hoy
y unidos mañana. Y solo así podemos tener una sociedad que saque el mayor provecho de uno de los mayores retos de la historia reciente.